Si tienen sus Biblias, ahí vienen donde pueden abrir sus Biblias. Estamos en el libro de Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, pueden ahí abrir sus Biblias o sus celulares. Yo creo que es más lindo las Biblias, pero todos tenemos gustos diferentes. Entonces estamos en Marcos 8 y empezamos en el versículo 11. Hoy vamos a estudiar del versículo 11 al versículo 21. Pareciera que del versículo 14 al versículo 21 es el texto que se debe de estudiar, pero la vez pasada Joe no tocó el versículo 11, el 12 y el 13, solo habló de la multiplicación de los 4,000 y fue al propósito, porque el texto que vamos a leer hoy, que incluye el 11, el 12 y el 13 hasta el 21, es el mismo texto, es el mismo pensamiento de arriba hasta abajo. Entonces, algunos de ustedes tienen en sus Biblias la levadura de los fariseos y la de Herodes. Esas son cosas que estudiosos de la Biblia ponen ahí como para diferenciar las diferentes enseñanzas. Pero en este caso, yo no estoy de acuerdo que esa era la manera de dividirlo. La manera de dividirlo es empezando desde el 11, porque es el mismo pensamiento y el mismo texto. Entonces vamos a leerlo juntos, Marcos 8, del 11 al 21. Esta es la palabra de Dios. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: ¿lo dice porque no tenemos pan? Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los cinco panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogimos? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: y todavía no entienden. Cuando leí este pasaje me di cuenta que había un pequeño extracto al principio en el 11 y el 12 y el 13 que hablaba de la oscuridad en que vivían los fariseos, como habían visto el poder de Jesús, lo habían escuchado y todavía no lo aceptaban y todavía seguían pidiendo más señales. Y después me di cuenta que un buen trozo del texto, del versículo 14 al 21, ahora hablaba de también algún tipo de oscuridad que tenían los discípulos. Habían visto un montón de milagros y un montón de señales y todavía estaban embotados. Y cuando pensé en esto, pensé en el microondas de mi casa. Y les voy a decir por qué. Porque yo cada vez que caliento mi comida en el microondas, saco la comida del microondas y tiro la puerta del microondas para que se cierre. Algunos hacen eso, ¿verdad? No es como que uno pone la puerta del microondas, sino que uno agarra la puerta, uno agarra la comida y la tira. Pues resulta que Luciana
todos los días prácticamente me dice que no tire la puerta del microondas porque se va a estropear. Cada vez, cada noche creo que lo hago. Hoy no lo hice porque escribí este sermón. Y realmente yo no sé cómo explicarles por qué lo sigo haciendo. Yo he escuchado y yo entiendo que es lo necesario, pero no lo hago. Pareciera que estuviera sordo. Hay algo en mí como que no reacciona. Y este es el caso de los fariseos del 8 al 13. Siguen poniendo a prueba a Jesús. No sé por qué, como yo, escuchan y no actúan. No entienden, como lo hago yo con la cerrada del microondas. Ellos siguen pidiéndole una prueba a Jesús y Jesús les dice, ya no les voy a dar más pruebas, ya ha sido suficiente. Escuché, no sé si todos están familiarizados con un actor que se llama Woody Allen, que es un gran pachuco y él no cree en Dios, y una vez dijo que él creería en Dios si Dios le diera una señal, y que la señal que él quería era que Dios le depositara a nombre suyo una cantidad de millones de dólares increíbles en un banco de Suiza. Y esto a mí me suena sarcástico, y esto me suena que ofende, pero no me suena muy lejano a lo que está pasando con los fariseos y lastimosamente a lo que pasa después en el barco. Seguimos pidiendo señales y el Señor ya nos ha mostrado su misericordia y su poder. Seguimos viendo, pero parece que no viéramos. Aquí en el versículo 11 dice, llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Siempre lo ponían a prueba y él les demostraba y seguían haciéndolo. Le pidieron una señal del cielo y el 12 dice, y él lanzó un gran suspiro. Jesús hizo así. Otra vez me están pidiendo una señal. No han visto, no han escuchado. A Jesús le duele. De hecho, en Hebreos 4, del 1 al 3, hay una advertencia de parte del autor de Hebreos que dice así. Hebreos 4, del 1 al 3 dice, cuidémonos. Por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo, o sea, la promesa de convertirnos en hijos de Dios, la promesa de que si ponemos nuestra fe en Él, seremos salvos y tendremos vida eterna, tengamos cuidado de entrar en ese reposo, que todavía está vigente. Algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, los mismos que a ellos, se está refiriendo también al Antiguo Testamento, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Lo que está diciendo Hebreos es simplemente esto. Cristo se sigue predicando, todavía Cristo no ha vuelto, todavía hay tiempo de volvernos a Él y entrar en su reposo, tener salvación. Y tengamos cuidado porque hay muchos que no lo han creído y que no van a entrar en ese reposo. Y esto es exactamente lo que está sucediendo aquí. Hay la oportunidad de volverse a Cristo y ellos no están tomándola. Ellos siguen pidiendo señales como si Dios les tuviera que enseñar algo para que ellos creyeran en Él. De hecho, ya lo ha hecho un montón de veces. ¿Cuántas veces
se nos olvida lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces pedimos otra señal? ¿Cuántas veces nos ponemos nerviosos, congelados, ansiosos ante situaciones que Dios ya ha resuelto anteriormente? Él nos hace una señal, nos muestra su presencia y nosotros inmediatamente dudamos después cuando viene la otra prueba. En esta boda, el fin de semana pasado, Dios hizo algo que en mí que nunca había hecho. Yo siempre llevo escrito el sermón y cuando iba camino a la boda, como que Dios puso una palabra en mi corazón, no sé cómo explicarles eso, simplemente como que pensé en algo y lo sentí en el corazón también. Y pensé que esa era una palabra que Dios quería que yo utilizara en el sermón y que borrara todo el sermón que había preparado. Me puse ultra nervioso porque esto nunca me había pasado. Entonces, literalmente camino a la boda, bajando ahí en las gradas del Marriott, yo iba armando el sermón de acuerdo a la palabra que Dios me había dado. Era Romanos 8:32, que dice que Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pero yo estaba nerviosísimo. ¿Cómo esto va a impactar a la gente? Y después del sermón, en el desayuno, varias personas se acercaron a mí y me dijeron que las había bendecido y que el sermón había sido muy poderoso. Y entonces yo dije, ¿cómo se me olvida que cuando la palabra de Dios se comparte, no importa por quién o no importa cómo, la palabra de Dios hace algo en nuestras vidas? ¿Por qué se me sigue olvidando? ¿Por qué me puse tan nervioso si lo que yo iba a hacer era compartir de mi corazón lo que dice este texto? Pero le pregunto a usted, ¿de qué se sigue poniendo tan nervioso, tan ansioso? ¿Qué señal, qué otra señal necesita para saber que Dios es poderoso y que está con usted? Lo mismo pasa con los discípulos. Cristo acaba de darle de comer a posiblemente 8,000 personas o más, 12,000 personas con niños y mujeres. Y los discípulos siguen embotados, dice la palabra de Dios, porque solo tienen un pan y van cruzando el lago otra vez. Yo me imagino que a Jesús, al escucharlos hablar de que, solo un pan tenemos, no tenemos para comer. Yo me imagino a Jesús así, con las manos en las caderas, como, no puede ser. Qué bárbaros. Así me lo imagino. Así me lo imagino conmigo. Qué bárbaro. ¿Cómo no vas a confiar? Tal vez pase con usted. Y esa es la sombrilla que cubre nuestro texto el día de hoy, que hemos visto la luz de Jesús y que muchas veces no ha sido suficiente para nosotros y hemos sido incrédulos. En el versículo 14 dice, a los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Uno diría, esto no debería ser un punto de preocupación o de discusión. Pensando en lo que acaba de suceder, tenemos solo un pancito, pero Jesús acaba de multiplicar 4,000. Pero ellos estaban discutiendo y estaban preocupados porque tenían solo un pan. Como si no hubieran presenciado un milagro tan poderoso antes. Y entonces Jesús ahí mismo en el versículo 15 les dice algo muy importante. Les dice, y tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes.
Es interesante que Jesús meta esto, ¿verdad? Como la levadura de los fariseos y de Herodes en medio de lo que están hablando, de la frustración que tiene él de que ellos no creen. Pero sí tiene un sentido. De hecho, si vemos el paralelo de este pasaje en el libro de Mateo, capítulo 16, del 11 al 12, lo vamos a entender mejor. Este es el paralelo en Mateo de lo que acabamos de leer. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Y aquí nos explica. Entonces los discípulos comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Entonces, cuando Jesús en Marcos, en el versículo 15, les dice que ojo con la levadura de los fariseos y la de Herodes, les está diciendo, ojo con las enseñanzas de los fariseos, de Herodes y de los saduceos. Porque las enseñanzas estaban convertidas, las enseñanzas eran de incredulidad, las enseñanzas iban en contra de Dios, eran falsas. Mark Strauss dice que la identificación más probable para la levadura es la ceguera. Está diciendo, los saduceos y los fariseos y Herodes estuvieron ciegos para reconocer la identidad de Jesús. Entonces tengan cuidado, porque la levadura que estuvo en ellos podría estar en ustedes. Y a mí entonces recuerdo qué es la levadura y lo busco en el diccionario porque siempre se me olvidan ciertas palabras. La levadura, ¿verdad? Es aquel elemento que actúa silenciosamente y hace las cosas diferentes, más grandes. Aquel elemento que nosotros vemos que solo un resultado, no lo vemos trabajando. Y entonces yo digo, wow, qué increíble, qué comparación más increíble la del Señor. Puede haber levadura en nuestras vidas, puede haber un trabajo silencioso en nuestro corazón por parte de las enseñanzas del mundo, donde hay una falsa enseñanza y donde nos volvemos incrédulos. Vean lo que dice el 16 y el 17. Ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque no tenemos pan? Al darse cuenta de eso, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Ellos estaban pendientes de las cosas que se veían y no de las cosas que no se veían. Estaban pendientes de lo material y no de lo espiritual. Cuando se habla de que no habían traído, que solo tenían un pedazo de pan, es como un pan pita. Les acababa de pasar el milagro, los 7 panes y los 7 pescados. Y si nos devolvemos un poco a lo que estamos leyendo, nos damos cuenta de lo que pasó. Ahí en Marcos 8, del 6 al 10, pasó lo siguiente. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta saciarse. Qué mal cuando uno... Es que bueno, no, saciarse seguro es quedar bien, ¿verdad? Pero qué mal cuando uno queda mal, ¿verdad? Que come más de saciarse. Es un comentario ahí al lado. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Jesús hizo algo tan potente que hasta sobró. O sea, lo podríamos decir que hizo un milagro y un milagro más grande y como que extendió su milagro. Y estos vienen hablando de estas cosas.
Están embotados. Qué palabra más poderosa, ¿verdad? La busqué en el diccionario y estar embotado es andar con lentitud, es tener torpeza, es como estar apagado. Los discípulos y los fariseos y los saduceos, Herodes y posiblemente nosotros, porque la Biblia está hablando no solo de nosotros, debemos de tener cuidado de no estar embotados, de no estar lentos ante lo que Dios hace a nuestro alrededor y ante lo que Dios nos está mostrando. Me acuerdo que cuando yo estudiaba matemáticas, era impresionante lo embotado que yo estaba. Yo no entendía nada. Yo hacía estudios sociales y cívica y me lo aprendía todo de memoria. Mi mamá me lo chequeaba y era excelente. Pero con las matemáticas estaba embotado, tenía pereza, le entraba con miedo, estaba como apagado, con lentitud. Y eso es lo que está diciendo la Biblia, como estaban los discípulos, embotados. Y mi deber es preguntarle a usted si usted está embotado en su vida espiritual y con Jesús. Si no está viendo y si no está escuchando. Si en los últimos días ha sido algo lento, es algo con pereza, no ha sido algo vivo y poderoso. Ken Hughes, ustedes saben que es mi comentarista favorito, dice, creo que lo tenemos arriba, dice, físicamente Jesús y sus discípulos estaban juntos en el bote, pero en sus mentes estaban un universo a distancia. Estaban juntos, pero Jesús pensaba en las cosas espirituales y en las cosas que no se veían. Pensaba en la salvación y en su Padre, y ellos estaban pensando en que solo tenían un pedazo de pan y se les había olvidado que Jesús había multiplicado 4,000. De hecho, esto nos recuerda a Marcos 10, 35 al 41. Se los voy a leer. Es un texto que ustedes conocen. Esto es después, ¿verdad? Vean cómo esto continúa. Parece que fue en la cruz que ellos se dieron cuenta de todo. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Y seguro Jesús dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con la que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido. Los otros 10, obviamente, al escuchar la arrogancia de sus compañeros, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. No hay más. Y en el 45 dice que el Hijo del Hombre vino a servir y a no ser su vida, a servir, no ser servido, de dar su vida en rescate por muchos. Pero ven cómo están embotados otra vez. Están hablando de cosas materiales, están hablando de cosas que no son espirituales, están hablando del cosmos, del mundo, cuando Jesús les está hablando de cosas muy importantes. Es más, si lo recuerdo bien, aquí Jesús les está hablando acerca de la salvación. Dice, Jesús predice su muerte. Jesús les está diciendo, y yo voy a morir y moriré por la salvación. Y se acercan Jacobo y Juan y le dicen, Señor, ¿podemos estar uno a la derecha y otro a la izquierda? Y Jesús hablando de prediciendo su muerte. Estaban embotados. Muchas veces los discípulos se mostraban fuera de lugar y parecía que tenían Alzheimer espiritual. Y lo triste es que la Biblia enseña esto y es necesario predicarlo porque
¿Es una advertencia o es una verdad de cada uno de nosotros? Que olvidamos o hemos olvidado lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Cuidado con el Alzheimer espiritual. El día, ahí vieron unas fotos acerca del campamento de hombres. Fue lindísimo, eran más de 100 hombres buscando a Dios. Y en cierto momento, uno de los pastores de la iglesia se levantó y empezó a orar como hace mucho yo no escuchaba a alguien orar desde lo más profundo de su ser, como gemidos. En voz alta, todos estábamos ahí orando con él. Y empezó a orar con gemidos, con todo su corazón, como dice que Epafras luchaba en oración. Eso es lo que estaba haciendo Sergio. Y empezó a orar por la salvación de todos nuestros padres, por la salvación de todos los padres de las personas que estaban ahí, que por favor conocieran a Dios. Y yo sentía que él estaba de rodillas, y abría los ojos y no estaba de rodillas, pero yo sentía que él estaba de rodillas, de la manera en que estaba orando. Eso es exactamente lo contrario de no estar embotado, como para que lo entendamos. Es interesantísimo. Cuando Jesús se enoja, se siente muy mal con sus discípulos en el Getsemaní, porque se duermen. Y cuando Jesús le dice a Pedro y lo regaña, porque Pedro le dice que no vaya a la cruz, son los dos momentos más fuertes en que Jesús se pone bravo y regaña a los discípulos. Y adivinen cuál es el tercero. Jesús se pone triste y furioso como nunca cuando ellos se duermen. Triste y furioso como nunca cuando Pedro le dice que no lo va a dejar ir a la cruz. Triste y furioso como nunca cuando ellos se les olvida lo que él acaba de ser y actúan con Alzheimer espiritual frustrados. Imagínense lo que este pasaje significa. Si Cristo había hecho, si Cristo hace lo mayor, ¿cómo no va a ser lo menor? A veces actuamos como inconversos, como personas que no conocemos de Dios. Y entonces tal vez pensemos, y no sé si nos da tiempo ahora, pero llevémonoslo de tarea, pensemos qué son esas cosas que pensamos o dudamos como si no fuéramos hijos de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí a veces me pasa, yo tengo un rato con el Señor de oración muy lindo, de lectura de su palabra. Yo no sé muy bien cómo meditar, así como viendo los árboles, esas cosas, eso no me ayuda tanto. Me ayuda a cerrar los ojos y pensar en Dios, pero qué poquito, hay algunos de ustedes que sí lo hacen, pero qué poquito escribimos acerca del Señor, ¿verdad? O qué poquito hacemos oraciones, o qué poquito repetimos cosas. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Y yo creo que es importante, si queremos crecer espiritualmente, tener diferentes hábitos. Entonces, este me parece importante. Muchas veces olvido el poder de Dios en mi vida y actúo como alguien que no conoce de Dios. Bueno, hoy en la noche voy a apuntarlo y voy a empezar a orar en contra de eso. Jesús tenía en cuenta que sería mal entendido por los fariseos, los religiosos, por los saduceos, que eran los políticos. Pero Jesús seguro se sorprendió que todavía dudaban de él sus propios discípulos. Estamos muy vulnerables ante el mundo.
Resulta que un hombre, esta es una historia, un hombre llega a un banco, un señor mayor, y le pide a la cajera dinero. La persona que lo estaba atendiendo le dijo que si no escribía, ¿verdad? Esto es hace un rato, un cheque, no le podía dar dinero. El señor no lo hizo, el señor se fue al banco de enfrente pidiendo dinero, pero la cajera le dijo que necesitaba recibir un cheque firmado por él, si no, no le podía dar dinero. El señor se fue al último banco de la cuadra y sucedió lo mismo. Pidió plata, pero la señora se dio cuenta como que él no estaba muy ubicado. La cajera se salió de su puesto, lo jaló para un lado y le ayudó calmadamente a escribir un cheque. Recibió su dinero y se fue al banco, al primer banco donde había ido. Y le mostró a la señora, a la cajera, el dinero que le habían dado. Y la cajera le preguntó, ¿cómo esto ha sucedido? Y él respondió, es que me explicaron. Y esto es lo que hace Jesús en estos últimos versículos. A través de preguntas, hace que los discípulos y que nosotros reflexionemos. Hace que nosotros nos veamos explicados. Vean lo que dice, lo voy a leer primero, el 17 al 20. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, vean las preguntas, cómo él va desnudando incredulidad. ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que no tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000, cuando canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó, y todavía no entienden. ¿Verdad? Les explicó todo. ¿Por qué hablan de que no tienen pan? Porque ahí tienen por lo menos uno. Y ustedes saben lo que yo puedo hacer con un pescado y con un pan. Todavía no ven ni entienden. Están embotados. ¿Qué tienen en los ojos? Que ven pero no ven, y en los oídos pero no oye. No recuerdan lo que recién acaba de pasar. Partí 5 panes para los 5,000. Cuando partí los 5 panes para los 5,000 y cuando partí los 7 panes para los 4,000. Jonathan Edwards dijo algo impactante. Quiero compartirlo con ustedes. Está ahí arriba en la pantalla. Dice, un corazón, y hay que ponerle atención. Bueno, tal vez ustedes son más inteligentes que yo lo tuve que leer muchas veces para entenderlo. Un corazón ignorante no se puede endurecer por sí mismo. Solo el corazón que sabe puede endurecerse por sí mismo. Y por eso los que están más cercanos a Jesús, como los fariseos y los discípulos, están en mayor peligro. Mi corazón no se puede endurecer ante algo que no conozco, pero mi corazón sí se puede endurecer ante algo que he conocido. Y eso es lo que está diciendo, creo que Jonathan Edwards, de alguna manera. Los fariseos me han visto, los fariseos han visto todo lo que yo hago, saben mi poder, me han perseguido. Y su corazón se endurece, porque algo vieron, pero se echaron para atrás. Y los discípulos también tienen ese peligro. Han visto, han estado conmigo. Y como tienen esa información, si no actúan, si no la ponen en práctica, se endurecen.
O sea que si nosotros tenemos fe, si nosotros conocemos la Biblia, los mandatos de Dios, sus principios, y no nos movemos con ellos y no los ponemos a actuar, se nos va a endurecer el corazón y vamos a quedar, ¿cuál es la palabra clave? ¿Ah? Embotados. El verso 21 dice, entonces concluyó y dijo, ¿y todavía no entienden? Eso fue exactamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Verdad? Jesús les recuerda los milagros y el texto no lo dice, ¿verdad? Pero si, yo creo que si hubieran tenido tiempo, o tal vez si tenían tiempo porque iban con la barca, pero yo no sé si Jesús está tan bravo, tan impaciente. Yo les hubiera dicho, ¿no se acuerdan de cuando teníamos 7 panes y los multiplicamos? ¿No se acuerdan de cuando teníamos 5? ¿No se acuerdan cuando sané al leproso? ¿No se acuerdan cuando levanté a la niña que estaba muerta? ¿No se acuerdan cuando le enderecé y le di vida a la mano del hombre que la tenía mala? ¿No se acuerdan del loco gadareno que le saqué 1000 demonios? ¿Qué es que no se acuerdan de todo eso? Y yo siento que me dice, Rodrigo, ¿no te acuerdas de esto? ¿No te acuerdas de lo otro? ¿Te acuerdas cuando no podías tener bebés? Y te di la niña más preciosa del mundo. ¿Te acuerdas cuando estabas sin plata o no tenías suficiente para algo que tenías que hacer y te proveí? ¿Te acuerdas cuando estabas pasando por los momentos más duros de tu vida, como deprimido, y te he sacado de ahí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por usted tantas veces que usted está olvidando? Él nunca llega tarde. Hoy leí en Santiago 1, dichosos. Esto es contracultural, ¿verdad? Demasiado duro este versículo. Dichosos los que pasen por pruebas, porque serán completos y no les faltará nada. Pero aquí hay algo lindo. El versículo 21 les dice, y todavía no entienden. Si yo le digo a Harold, Harold, todavía no te voy a dar helado. ¿Qué significa eso? Ayúdeme. Que en algún momento le voy a dar helado. Jesús les dice, y todavía no entienden. O sea, que Jesús le está diciendo, nos está diciendo, están embotados a veces. A veces se les olvida todo lo que he hecho por ustedes, ¿verdad? Todavía no entienden. Pero cuando yo muera y cuando yo baje y cuando yo resucite, van a entender todo. Todavía no lo entienden, pero lo van a entender. Pero qué ganas de que lo entiendan ya, rápido. Entonces hay esperanza para usted y hay esperanza para mí. Si hoy estamos pensando en que tenemos Alzheimer espiritual, es al propósito, porque Dios quiere suavizar hoy nuestro corazón. Una palabra para discípulo que usualmente no se utiliza es matetes en griego. Y matetes es alguien que aprende. Y así se le llamaba a los discípulos de vez en cuando. Jesús les decía matetes, o sea, alguien que está aprendiendo. Hoy hay mucho que aprender.
Los discípulos no tenían sus corazones totalmente duros porque todavía estaban siguiendo a Cristo. ¿Verdad? El corazón duro ya no reacciona, el corazón duro se subleva. ¿Vieron qué palabrilla? El corazón duro se pone enfrente de algo y ya no quiere tener algo con eso. Los discípulos siguen a Jesús. Entonces, lo preocupante y de lo que nos tenemos de que cuidar es que las cosas de Dios y las cosas que hace Jesús no se vuelvan tan familiares para nosotros. Porque esto era lo que estaba pasando con los discípulos. Los discípulos ya llevaban con él, no sé, año y medio, 2 años. Ya habían visto 35 milagros. Pero se les había hecho como familiar. Es que sí. Jesús, tenemos hambre. Pa. Jesús, es que hay aquí un pa. Y qué advertencia, ¿verdad, Señor? Y esa es nuestra oración, ¿verdad? Y la dijo Vale mientras cantábamos, Señor, recuérdanos. ¿Cómo lo dijo? Recuérdanos el gozo de nuestra salvación. Recuérdanos el principio. Recuérdanos cómo estábamos antes y lo que tú has hecho con nosotros. Ábrenos los ojos, ábrenos los oídos. Los discípulos podían estar medio embotados porque ya no veían como milagros, como maravillas, aquello que sí era maravilloso. El otro día me dijo Javier, ¿verdad? Que Javier, como es consejero, sale con preguntas muy extrañas. Y me dijo, Rodri, sí, muerto de risa, como se muere de risa él, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que vos pensás cuando te levantás? Yo me quedé así con esa prisa, no mentira. Nunca pienso eso. Pero dije, Javi, a veces me da miedillo, como que amanezco y me da miedillo el día. Y entonces tengo que empezar a hablar con Dios. Y vos me dijiste que también te da miedillo a veces. Solo para que sepan que los pastores son iguales que todos. ¿Por qué les estoy contando esto? No sé. Todavía no he entendido por qué les conté eso. Y entonces, ya te di. Eso fue lo que me salió de la boca cuando le respondí a Javier. Y eso fue lo que salió de la boca de Javier. Y después, el día siguiente, a María Ángela, una de las encargadas del área de los niños, le dije, María Ángela, ¿qué es lo primero que se te viene cuando te levantas? Y me dijo, le doy gracias a Dios por un día más. Claro, yo casi me meto ahí debajo de la tierra. Pero qué dichosa, ¿verdad? Hoy es un día nuevo. Hoy puedo respirar. Estoy sentada o acostada en una cama. Creo que hablo por muchos, por todos nosotros. Ahí hay desayuno. Jesús está conmigo. Jesús ha muerto por mis pecados. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de venir. Él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Él no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oh Dios, que esas cosas no se vuelvan familiares para nosotros. Los discípulos no se estaban adueñando y apoderando de lo que estaban viendo y escuchando.
Y eso es una indicación para nosotros. Apropiémonos, amarrémonos, abrazamos lo que escuchamos y lo que leemos. El versículo que yo decidí amarrarme hoy, recordar hoy, está en Job, que dice: yo sé que mi Redentor vive y se levantará de la tierra. Y desde las 10 de la mañana ando en esas. Hasta mientras estaba viendo el partido andaba en esas. Cuando mi mente va algún raro, yo sé que mi Redentor vive y se levantará de la tierra. Y me debería guindar de este versículo hasta mañana y encontrar otro. Lo que quiere Dios es que nos amarremos a nuestra fe y a las cosas que Él ha hecho y que no se vuelvan familiares. Dice la palabra de Dios: cuenten sus bendiciones. Yo sé que mi Redentor vive. Quiero terminar hoy, vamos a celebrar la cena del Señor, lo cual es una maravilla, pero quiero terminar con una historia increíble que le escuché a un amigo mío que se llama John MacArthur. Es amigo mío, yo una vez hablé con él. Dijo: había una niña francesa que estaba ciega. Y esta niña solo podía leer en braille. Y le regalaron un evangelio de Marcos en braille. Y entonces la niña, hambrienta, no embotada, no olvidando el gozo de su salvación, hambrienta, leía la Biblia y la leía y la leía. La leyó tanto que sus dedos perdieron sensibilidad, porque el libro de Marcos era demasiado precioso para ella. Me imagino yo que vivía en algún lugar lejano donde tal vez la Biblia no era adecuado o no dejaban estudiarla. Y entonces la leyó tanto y tanto y tanto el Evangelio de Marcos que se le quitó la sensibilidad. Y entonces, como hace uno con los callos, ¿verdad? Yo no sé si usted sale, yo hago pesas y se me salen unos callos. Luciana me dice que no me los arranque así, que me los lime, pero a mí me gusta arrancármelos así. Y entonces uno pierde sensibilidad, se quita los callos y ya tiene más sensibilidad. Pues ella se quitó los callos que tenía de tanto leer y aún seguía insensible y no entendía el Evangelio de Marcos, después de que era lo más preciado que tenía. Y entonces un día, dice MacArthur, que dicen, supongo que los papás de la niña o alguien, ella agarró el libro de Marcos, lo abrió y dijo: Señor, gracias por este libro que me ha llevado a la salvación. Y le dio un beso. Y dice la historia que cuando ella le dio un beso al libro de Marcos, se dio cuenta que con sus labios podía sentir todos los puntitos que se utilizan para el lenguaje de braille. Y entonces ella pudo empezar a leer su libro de Marcos otra vez, pero con sus labios. Para ella, sus ojos estaban abiertos, sus oídos estaban abiertos, era como la primera vez. Y yo le ruego a Dios que para nosotros no haya Alzheimer espiritual, sea como la primera vez, nuestros ojos estén abiertos y nuestros oídos también.